Forma estructural se refiere a una medida que modifica el funcionamiento general de una economía. Son movimientos en el marco institucional y regulatorio para fijar nuevas formas en las que operen las compañías y los particulares. Una reforma estructural se refiere a cambiar aspectos en la economía. ¿Cómo surgen? Se hacen tangibles con los cambios en las políticas internas de los estados mediante las modificaciones a las leyes y decretos, la creación de instituciones y la alianza de distintos actores para su implementación. Características. 1. Tiene como principal objetivo el refuerzo de una economía. 2. Maximizar el potencial de dicha economía, así como el equilibrio en los crecimientos. 3. Actúan sobre el lado de la oferta de la economía, eliminando obstáculos a la eficiencia y a la equidad de la producción de bienes y servicios. Contribuyen a incrementar la productividad, la inversión y el empleo. ¿Cómo se manifiestan? Cuando la economía que hace referencia presenta desequilibrios de gran calado, es decir, debemos aplicar una reforma de este tipo cuando la situación económica que presenta el país presente problemas de magnitud prolongados en el largo plazo. Entre los posibles motivos que llevan a aplicar una reforma estructural, podríamos destacar grandes niveles de desigualdad en el país, estancamientos prolongados de la productividad, una elevada tasa de desempleo sostenido en el tiempo, grandes niveles de economía sumergida y grandes problemas de endeudamiento público o privado. Consenso de Washington. Durante los años 80 hubo reformas estructurales en casi todas las economías del mundo y casi todas en la misma dirección. El consenso se presentó como un programa para remediar los problemas derivados de la crisis de la deuda. Se le conoce como el Consenso de Washington al conjunto de 10 recomendaciones político-económicas elaboradas por el economista John Williamson, cuyo objetivo era ayudar a América Latina a salir de la crisis. En 1990, John Williamson publicó lo que Washington quiere decir cuando se refiere a reformas de las políticas económicas, en el que se definirán las pautas que un país debía seguir para tomar la senda del crecimiento y del desarrollo económico. El proceso de reformas es secuencial, ordenado y adecuado. Tiene como principio ideológico la vigencia del mercado y el desmonte del intervencionismo estatal. Entre los organismos financieros internacionales podemos encontrar al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial y al Banco Interamericano del Desarrollo. A través de esos organismos se recomendó a los países tener estabilidad macroeconómica, acceder a una situación de libre comercio, sin aranceles, adecuar las condiciones del país mediante reformas para atraer inversionistas extranjeros, propiciar la flexibilidad laboral, hacer que el gobierno usara el gasto público en rubros específicos donde la inversión privada no tenía participación y, sobre todo, iniciar un proceso de privatización de empresas públicas. Uno de los problemas principales del Consenso de Washington fue que concentró en solucionar los temas urgentes de la década de los 80, consistente en impulsar el crecimiento y así pagar su deuda externa, tema que le interesaba a los norteamericanos, ya que eran los principales impulsores de las instituciones prestamistas. Al final, el consenso tuvo sus pros y contras, así como el momento de la riqueza. Sin embargo, la distribución no fue equitativa. Un ejemplo sería que tengamos un pastel. Este pastel cada vez será más y más y más grande. Sin embargo, sus pedazos seguirán siendo los mismos, que hace referencia al Consenso de Washington. La privatización de las empresas en México inició hacia el año de 1983, tras una serie de reformas constitucionales. Este es un adelanto con el objetivo de obtener recursos y hacer frente a la crisis económica que cambió el rumbo de la economía nacional.
En consecuencia, se puede decir que la privatización de empresas en México fue la única opción en intercambiar drásticamente el endeudamiento en modo extranjero, lo que afectó a los monopolios. En ese sentido, la privatización de monopolios comenzó desde la Revolución Industrial, desde que las empresas comenzaron a tener conflictos entre financiamientos, capitales, etc. Esto es por ello que se necesita la intervención de terceros para la subsistencia de las empresas públicas. En el 1990, el Estado de México ya no tenía acceso a ninguna clase de financiamiento voluntario del exterior o interno. Las privatizaciones de las empresas constitucional el único instrumento disponible. Empresas de la privatización en México. 1. Diroma. 2. Dicora Forjames. Zona Texcoco, Carnes, etc. La privatización de la telefonía en México. A raíz de la privatización de la telefonía, se descarta que cambios en la empresa es un título de cohesión. La telefonía de México se consignó como monopolio del gobierno en 1972. Los problemas comenzaron cuando las operaciones se fueron implicando como suerte suenan en los monopolios públicos por falta de recursos para su inversión en la elevación y otros factores que provocaron la caída de Telmex. En diciembre de 1977, Telmex valía un poco más de $600 millones. En los años posteriores, incrementó su valor, llegando a duplicarse después de 1990 en más de 200%. Consecuencias de la privatización de Telefónica en México. Después de la privatización de las empresas de México, se estableció un increíble periodo de ajustes a fin que Telmex tuviera el virtual monopolio de los servicios telefónicos hasta 1996, pues solo entonces la larga de distancia se abría a la libre comercio. Candidatos para el proceso de la privatización. Telefónica de México. Se tenía 3 posibles candidatos para el proceso de la privatización de la Telefónica de México: Carlos Slim Helmut, Deutsche Internacional y France Calais de ET Radio. Las concesiones se otorgó a Carlos Slim. Lo que se destacó en la privatización de esta empresa fue que se adjudicó solamente a un operador, que en otros países destacan por ellos tener varios administradores. Es por ello que causó una gran polémica en el ROI 2006. Hoy en día, Telmex se ha experimentado por toda Latinoamérica con servicios fijos y móviles, entre otros, pero un alto costo en sus tarifas, competencias y oportunidades. Este es el sector. El comercio también comenzó a cumplirse, dado que México accedió a la firma del Acuerdo General sobre Aranceles Aduanados y Comercio, el GATT. El GATT incentiva el libre comercio, pero México no había sido parte del mismo, puesto que en el pasado tomó el camino de la sustitución de importaciones y el establecimiento a la importación. El acceso al GATT marcó el inicio del libre comercio para México y hoy en día es visto como una de las características más importantes de la economía nacional. En su concepto, dicta que es un tratado multilateral que fijó normas para regir el comercio internacional y que construye un foro para que los países puedan negociar y discutir sus problemas comerciales. Un ejemplo de ello es negociar la reducción de aranceles siguiendo el principio de la reciprocidad. Su origen se encuentra después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos y 22 países más deciden establecer acuerdos y normativas sobre las transiciones de determinados
productos básicos y vitales para esas economías. Los principios del Acuerdo General son el comercio sin discriminación, la protección exclusivamente arancelaria, la conciliación de diferencias y la prohibición cuantitativas a la importación. Beneficios que el GATT le ha traído a México. Entre los beneficios que ha obtenido México a través de la participación en el GATT, pueden destacar la apertura de los mercados, la creación de reglas y disciplinas claras y transparentes que dan certidumbre a las operaciones de comercio exterior en las empresas mexicanas y la posibilidad de recurrir a su mecanismo de solución de diferencias cuando nuestros derechos han sido violentados. Algunos de los objetivos del Acuerdo General sobre aranceles aduaneros y comercio son como el acrecimiento de la producción y de los intercambios de productos. También la consecución del empleo y de un nivel elevado, cada vez mayor, del ingreso real de la demanda efectiva. El TLCAN o Tratado de Libre Comercio con América del Norte. México tiene más de 12 tratados de libre comercio con diferentes países, pero el más importante, sin embargo, ha sido el que realizó con América del Norte. Este es un acuerdo comercial que busca beneficiar a los tres países que lo suscriben: México, Canadá y Estados Unidos. Y este fue suscrito Brian Mulroney, primer ministro canadiense, y George Bush, presidente de Estados Unidos, y Carlos Salinas. El tratado fue firmado en noviembre de 1993 y entró en vigor el 1 de enero de 1994. El TLCAN tiene como propósito la apertura de comercio de América del Norte, eliminar los aranceles, promover condiciones de competencia, proteger los derechos de propiedad, eliminar los obstáculos de comercio y facilitar la circulación transfronteriza de bienes y servicios entre los territorios de estas partes. También pretendía reducir los costos para promover el intercambio de productos y bienes entre estos tres países. Y como beneficios a México trajo acceso a mercados más limpios, competitividad y acceso a una mayor diversidad de productos y servicios, para que así México también pudiera exportar e importar productos a los demás países, así como el intercambio de tecnologías. Y lo podemos observar, por ejemplo, con productos de origen de Estados Unidos o productos de origen canadiense, que llegan hasta México y a otros países, así como México puede exportar sus productos y servicios. Es así como llegan productos nuevos a nuestro país, que a veces suelen ser un poco más baratos, debido al Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Hoy en día, el proceso de reformas estructurales continúa en el país. Es común que puedas escuchar en la televisión y encontrar noticias en internet acerca de reformas actuales, educativas, en telecomunicaciones y energética. Estas fueron discutidas e implementadas durante los sexenios de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, por lo que puede decirse que se sigue en el mismo proyecto neoliberal mexicano, aunque es prematuro hacer una evaluación. Ejemplos de reformas estructurales en mi comunidad. Laboral. Flexibiliza el mercado laboral, genera mejores condiciones para la contratación, especialmente de jóvenes y mujeres, facilita que Quinchil pueda ser más competitivo en este ámbito con los demás pueblos cercanos. Telecomunicaciones. Para ampliar la cobertura de los servicios digitales, ampliar la competencia en ese sector en los servicios de telefonía, de televisión, de acceso a Internet, consagrado y como un derecho de los quinchileños,
y más aún por el hecho de que todo es en línea. En competencia económica, establece un órgano regulador que le da las facultades para normar la economía y lograr una mayor competencia en distintos sectores. Educativa. Para asegurar la calidad de la educación a la altura de los retos, ahora mucho más ya que hay muchos niños y jóvenes que tienen el deseo de estudiar y también debido a la globalización que hoy está viviendo el mundo así como el que llega. Gracias.